Todos, hola a todo el que me ve. Y le pregunto ya de inmediato, ¿quiere ir más allá de la física? Al nivel metafísico quizás. O no, no confundan las cosas. Lo que se entiende por metafísica hoy es otra cosa diferente. Pero sí, literalmente más allá de la física, en un plano más bien filosófico, quiere ir incluso más allá de la filosofía, tal y como se conoce hoy. Pues quédese aquí en el canal y usted mismo podrá comprobarlo. Hoy que les traigo rapidito creo que la pregunta es la física al revés. Le voy a poner la física al revés en cuestión de minutos, ¿verdad? Pero razonando en un nivel que es el que necesita la física de hoy, en un nivel, vuelvo a decir, metafísico no es la palabra, pero más o menos en un nivel filosófico, vamos a decir así, ¿no? Está bien, sí, los físicos de hoy, sobre todo los físicos cuánticos, a partir del mismo origen de la mecánica cuántica, se han vuelto medio filósofos. Eso está muy bien, muy bien. A mí me gusta mucho eso. Ya prácticamente sin filosofía no se puede adelantar en física, diría yo, porque todo no se reduce sencillamente a calcular. Cuando lanzaron aquella idea de cállate y calcula, pues no se sabe el error que cometieron ahí, ¿verdad? Cállate y calcula, porque eso lo que llevaba aparejado era el hecho de que no entendemos lo que está pasando, cállate y calcula. Pero la vida ha pasado factura y hay que entender lo que pasa. Y no queda más remedio que involucrarnos con la filosofía, ¿no? Entonces, fíjense, lo que le voy a decir, yo le estoy dando la clave hace rato, en todos mis vídeos dedicados a estos temas, se lo he ido soltando, el que se ha dado cuenta, bueno, felicidades, mucha gente no se dan cuenta, pero igual tienen la posibilidad de ir a los vídeos, ir hacia atrás y revisarlos, ¿no? Hay cosas claves aquí que pudieran resolver todo el problema con que la física se encuentra a nivel de interpretación, ¿no? Y una de ellas que yo he manejado en mis vídeos, que es uno de los pilares de mi interpretación de la naturaleza y particularmente en el tema este de la física, digo la naturaleza porque yo soy filósofo, yo no hago física, ¿no? Pero una de las claves que le he dado para entender los problemas relacionados particularmente con la mecánica desde otra perspectiva, para abrir caminos, puesto que ya hemos llegado a un atolladero, ya no podemos seguir por donde vamos, no tenemos salida, no tenemos capacidad de interpretación de los fenómenos físicos. Entonces, una de esas cosas es que se lo he dicho desde un inicio, que está ya en Zenón de Elea, y se la puedo resumir así. Señores, durante el movimiento, el cuerpo no está en ningún lugar. Esto es válido para la física cuántica y para la física clásica. Para ambas, ¿entiendes? Incluyendo la relativista, que es un caso, una deformación del pensamiento clásico, ¿no? Pero bueno, el asunto es que es tan sencillo esta proposición de entender, y ustedes verán cómo se le empiezan a abrir las puertas. La voy a poner en práctica ahora para que vean rapidito aquí. Vamos a empezar con esto, por ejemplo. Yo me encontré una nota aquí en el teléfono, que es un comentario que le hice a un vídeo del canal Veritasium. Tremendo físico que hace unos vídeos, el hombre tiene millones de seguidores, porque eso es otro nivel, ¿no? Entonces, hay un vídeo ahí que se lo voy a comentar, el próximo vídeo sobre el tema de la gravedad, ¿no? En la teoría de la relatividad. Eso lo voy a abordar el vídeo siguiente, pero hay un punto que quería destacar ahí, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre un Einstein, él pone ejemplos, ¿no? Porque está hablando de que la gravedad no es una fuerza. Eso yo voy a volver sobre ese tema en el vídeo próximo, como dije ya. Pero hay un punto que quiero rescatar ahí, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un Einstein, me pregunto yo, en caída libre? Digo un Einstein porque se utiliza el ejemplo de una persona en caída libre. Es un Einstein que se va cayendo. Que se recuerden que Einstein dijo que la idea más maravillosa de su vida estaba relacionada con el principio de equivalencia, ¿verdad? Y entonces eso, él como que soñaba que si se cayó de una silla y todas las historias esas que existen alrededor de todos estos grandes físicos, ¿no? Y el asunto es que durante la caída, ¿qué es lo que sucede durante la caída? En caída libre un cuerpo. Fíjense que esto no es nada relativista. Bueno, es relativista, pero el relativismo de Galileo. Entonces, un cuerpo en caída libre, de eso se trata, ¿no? Y Einstein reflexiona acerca de eso. Por eso cuando se ilustra el ejemplo con un tipo cayéndose y no con una pelota, con una piedra, algo que tipo Galileo que usted lance, pues se habla y yo particularmente digo Einstein cayéndose, ¿no? Para que me entiendan bien. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un Einstein en caída libre y un Einstein en el espacio exterior, desplazándose
en una nave a velocidad constante. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, para el físico, quiero decir, para Einstein, ninguna. Son situaciones equivalentes toda vez que ambas situaciones son indiferenciables de un marco de referencia inercial, a su vez indistinguible de reposo, dicho sea de paso. Sabemos que se mueven con aceleración solo cuando impacta uno en el suelo o contra el planeta o asteroide el otro. Es decir, durante la caída no hay ninguna diferencia y sabemos que se mueven con aceleración, o sea, la aceleración solo se hace presente o deja saber de sí solo cuando impacta uno de ellos en el suelo, quiere decir el terrestre, o contra un planeta o asteroide el otro, quiere decir el Einstein astronauta, ¿no? En ambas situaciones, que son indiferenciables. Y aquí hay un problema mayor, lo que genera Einstein con esto, puesto que ahora algo que se mueve sin aceleración, incluso algo en reposo, podría colisionar con un objeto o superficie que no se mueve a su encuentro siquiera. Entonces, esto genera más paradoja y más incomprensión, ¿no? Pero la gente se ha terminado acostumbrándose a los disparates de Einstein, ¿no? La pregunta que se hace un físico es, en este punto, ¿en qué momento el sistema de referencia del astronauta cambia de inercial a no inercial? Obviamente, quien no está al tanto de esto, pues yo le aconsejo que vea el excelente vídeo que está detrás de esta idea y que yo voy a seguir comentando el próximo vídeo, como dije ya. Si mal no recuerdo, se llama La gravedad no es una fuerza. El canal es Veritasium. Vean ese canal, vean el vídeo La gravedad no es una fuerza y para que entiendan de qué estoy hablando aquí, ¿no? De todas maneras, yo insisto, una vez más, voy a ir a ese vídeo en el próximo mío, ¿no? Así que vamos por paso, ¿no? La pregunta entonces que hace el físico es: ¿en qué momento el sistema de referencia del astronauta cambia de inercial a no inercial? La respuesta que se da es esta: el sistema de referencia es inercial hasta el momento en que se estrelle con el planeta, lo cual obviamente no es una respuesta. Esa es la respuesta que tiene la física relativista, es que el sistema de referencia es inercial hasta el momento en que se estrelle con el planeta y deja saber decir la aceleración. Oiga, esto obviamente no tiene salida para ningún lado, ni respuesta es. Por lo tanto, en situaciones tan extrañas al sentido común, y déjenme decir una cosa, que algo no es más científico porque va en contra del sentido común. No se crean eso. Todo tiene que estar acorde con el sentido común. Y si a usted le parece algo extraño, no es porque le sea ajeno al sentido común. Las cosas tienen que tener sentido. El sentido tiene que ser común porque tiene que ser una cosa racional, ¿no? Entonces, si usted... A veces nosotros no, por ejemplo, la mecánica cuántica, la vemos contraintuitiva, súper extraña. No, señores, es completamente normal. Nosotros somos los que no lo entendemos, pero no, por eso no podemos decir que va en contra del sentido común. ¿Cuál es el sentido común? La física clásica, la que le está diciendo a usted una serie de barbaridades que todas son idealizaciones, que ninguna tiene realidad actual. Eso es el sentido común. Entonces piensen mejor las cosas, entienda mejor la mecánica cuántica y verá que no es contraintuitiva, verá que no está en contra del sentido común para nada, y que lo que sí está, lo que carece de sentido, vamos a decirlo así, es la física clásica. Entonces vamos a tomar, fíjense cómo le voy a estructurar el vídeo con frases. Les voy a comentar 3 o 4 situaciones que los físicos han hecho suya y lo han convertido en lugares comunes. Por ejemplo, el famoso Dios no juega a los dados de Einstein. ¿Qué pasa con esto? Dios no juega a los dados. ¡Oh, wow! ¡Qué gran frase! Bueno, déjenme decirle a usted una cosa. La mecánica cuántica le demostró a Einstein, también esto es un lugar común, de que Dios no solamente juega a los dados, sino que los lanza ahí donde no pueden ser vistos. Es una cosa de esa. Como diciéndole, sí, obviamente, tú cosa que está bien, tú no entiendes de qué va la cosa, ¿no? A pesar de haber sido uno de sus fundadores. Pero es un asunto del determinismo y demás, ¿no? Entonces, lo que se quiere decir, sí, la mecánica cuántica es indeterminista, más nada que eso se le está diciendo a él con eso. Pero eso no son respuestas, son juegos de palabras, ¿no? Entonces, lo importante es ver cómo entendemos esto, ¿no? Mi respuesta a esta situación de Einstein, a estas palabras antes de Dios no juega a los dados, ¿verdad?
entiendan bien que Dios no juega a los dados, quiere decir que la realidad no es indeterminista, que el problema está en que nosotros hay algo que no conocemos como las variables ocultas y que de ser revelado pues se restablecería el determinismo, cosa errónea totalmente de Einstein. Si está vinculado con eso hay que decirle a Einstein, sí, Dios sí juega a los dados, ¿verdad? ¿Por qué? Lance usted, no tiene que acudir a Dios, lance usted los dados. Y esos dados estarán en movimiento hasta tanto no materialicen una de las opciones. Tírelos, ellos rodarán. Van a estar en movimiento hasta tanto no materialicen una de las probabilidades, ¿no? Cuando lo hagan, estarán quietos, porque para poderlo hacer tienen que estar en estado de reposo, ¿entiendes? Tienen que estar localizados, ¿verdad? Y devendrán entonces un observable con información, ¿ya? 6-2. Salió uno en 6 y en el otro en 2. Tengo 8 ahí, ¿verdad? Pero eso no pasa hasta que los dados no están quietos, hasta que los dados no materializan esa opción, esa posibilidad, y por lo tanto hasta que no se detienen, ¿no? Durante el tiempo que ruedan no tienen localización, ni tampoco tienen realidad la configuración que resultará de la densidad de probabilidad del reposo de esos dados. Estoy leyendo esto en términos cuánticos, pero leer esto en términos cuánticos, o sea, virarle la frase a Einstein desde el punto de vista cuántico, no significa decirle lo opuesto a lo que él dijo. Dios no juega los dados, entonces viene y vamos a adoptar la posición de Niels Bohr. Sí, juega los dados. Que con eso no adelantamos nada, ¿verdad? Hay que tratar de desestructurar ese argumento desde la posición de la mecánica cuántica, y es lo que le estoy haciendo aquí. Por lo tanto, les repito la última idea, durante el tiempo que ruedan los dados, ¿no? Estos no tienen localización ni tampoco tienen realidad la configuración que resultará de la densidad de probabilidad del reposo de esos dados, porque de eso se trata también en mecánica cuántica, cuando se habla de la densidad de probabilidad. No sé, hay que dar otro paso, pero la densidad de probabilidad ¿de qué? De localización espacial, ¿right? Y localización espacial significa estado de reposo. Vamos a ver, claro, tiene que ver toda mi interpretación anterior, ¿verdad? Así que le podemos decir a Einstein, Dios sí juega los dados, y en el sentido más amplio del término, entiéndase, como indeterminismo y como probabilidad de realización, probabilidad e indeterminismo, sí juega a los dados. Solo usted no entiende que el juego de los dados es un juego más real que las idealizaciones clásicas y relativistas. Eso es de lo que se trata. Vamos a arreglar todo aquello, como siempre he dicho, ¿verdad? Y verán cómo enseguida todo cobra sentido. Y todo está muy conforme con el sentido común. Por lo tanto, ya creo que ahí les dejo todo lo relativo a esta pequeña idea, ¿no? Miren el vídeo hacia atrás y si hablé muy rápido, ¿no? Vamos a otra de las famosas frases. Fíjense que le estoy arreglando un poco, le estoy haciendo, como diría el título, la física al revés, una física con sentido y con explicación de lo que no tiene explicación, a través de frases famosas otra frase famosa de Einstein también. Oigan, esta es una maravilla. Me niego a pensar que la luna no está ahí cuando no la miramos. Esto es pero tan racional decir esto, que la gente no se da cuenta de cómo Einstein está equivocado. Porque si usted dice, coño, estoy criticando la mecánica cuántica, ¿verdad? Y la mecánica cuántica, ustedes saben todo lo que hay detrás en el tema de la medición, etcétera, etcétera. De ahí Einstein lo resume de esta manera. Me niego a pensar que la luna no está ahí cuando no la miramos. Entiéndase que estamos hablando del tema de la medición en mecánica cuántica. O sea, las cosas cobran existencia, vamos a decir, cuando interactúan con el aparato de medición, ¿verdad? Cuando se efectúa la medida. Hasta ese momento está en un estado de probabilidad cuántica, ¿verdad? Entonces, eso se sabe, ¿no? Entonces, a eso Einstein le responde, me niego a pensar que la luna no está ahí cuando no la miramos. Todo el mundo va a estar de acuerdo con él, y esto parece ser la consumación del sentido común. Qué cosa tan lógica esta. Pero vamos despacio. Vamos a continuar con los dados, ¿verdad? ¿Dónde están esos dados mientras ruedan? En ningún sitio determinado, en ninguno. ¿Por qué? Porque si estarían, como dice Hegel, analizando las paradojas de Zenón, si estarían en algún lugar determinado, estarían en reposo. Y eso es una verdad absoluta. Si estarían en un lugar determinado, estarían en reposo. Por lo tanto, mientras esos dados ruedan,
esos dados no están en ningún sitio preciso, determinado, ¿ok? Porque para moverse, el cuerpo móvil no puede estar en un lugar definido del espacio. Es tan sencillo como eso, ¿verdad? Entonces, y fíjense que esto es la lógica de la mecánica cuántica, y a través de esa lógica cuántica, interpretando una realidad macroscópica, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo. Entonces, pero lo sorprendente de esto es que estamos haciendo esto usando a Zenón de Lea, a Hegel, etcétera, que son filósofos, no son ni siquiera físicos, pero que además hablaban del mundo macroscópico, ¿no? Y sin embargo lo hacían desde una perspectiva que es completamente coherente con la realidad cuántica. ¿Qué cosa, eh? Entonces, localizar espacialmente a estos dados significaría hacerlos estáticos. Vean toda mi interpretación de movimiento basándome en la filosofía y en la física. Y estos son como axiomas que se derivan de ahí, ¿verdad? Entonces, consecuentemente, no importa lo que esté viendo, lo que usted esté viendo. Ni la luna ni los dados están ahí mientras están en movimiento. Eso es lo que tienen que entender los físicos de una buena vez. Si entendieran eso, todas las paradojas de la mecánica cuántica se les esclarecen, todas. Entonces, ahí se los dejo, ¿verdad? Ni la luna ni los dados están ahí mientras están en movimiento. Cuando Einstein dice, me niego a pensar que la luna está ahí cuando no la estoy mirando, mira Einstein, aún cuando usted la esté mirando, ella no está ahí. Por lo tanto, y teniendo en cuenta el hecho de que lo que se mueve no puede estar en ningún lugar, y no porque lo dijo Hegel o lo digo yo, sino porque lo dice también Heisenberg. Esa es la esencia, el principio de Heisenberg. Entonces, cuando usted mira la luna por varias razones, pues no está ahí porque tiene que llegar la luz a su retina, ya ella se movió. Es una explicación muy física y muy plana. El asunto, que es más profundo todavía, es que aunque usted la esté viendo, y no la luz, usted esté viendo un carro moverse, ese carro, si en realidad se está moviendo, no puede estar en un punto determinado del espacio. No puede estar en un lugar. No puede tener localización. ¿Entiendes? Y mucho menos localización, eso que llaman localización exacta. No puede estar localizado espacialmente. ¿Y por qué? Bueno, ya hay vídeos donde yo le explico a ustedes qué es el movimiento. Y cómo se da eso a través de la transición del espacio al tiempo, etcétera, etcétera. Lo he explicado en miles de vídeos. Vayan atrás, ¿no? Pero sí pueden decirle a Einstein que ni siquiera mirándola está ahí, ¿verdad? Entonces, eso que parece tener tanto sentido, me niego a pensar que la luna no está ahí cuando la estoy mirando. Pues se equivocó, señor. Se equivocó sencillamente de cabo a rabo. No está en ningún lugar. A menos que esté en reposo. Si está en reposo, bueno, entonces sí la tendrá en un lugar determinado, ¿verdad? Pero no es el caso de la luna, que por cierto se mueve a una velocidad bien alta, ¿no? Entonces, hay otra muy interesante de estas posiciones. Esta vez le pertenece a John Wheeler. Wheeler, este gran físico, ¿no? Y esta también es un lugar común. Todo el mundo repite como papagayo esto, como si fuera una idea muy profunda. Dice así, la materia le dice al espacio-tiempo, él dice el espacio. La materia le dice al espacio cómo curvarse, y el espacio le dice a la materia, ¿entiendes? El espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. Parece una reflexión muy profunda. Es verdad que sintetiza todo este rollo de la relatividad general. Lo que pasa es que aquí las cosas están también bien oscuras, para no decir que son erróneas. Entonces, cuando dice la materia le dice al espacio cómo curvarse, el espacio le dice a la materia cómo moverse, aparentemente se explica todo, toda la dificultad se zanja, ¿verdad? Entonces, o por lo menos se esclarece, se arroja un poco de luz sobre todas estas locuras. Pero lo que sucede aquí es que, bueno, como ya he dicho de algún modo, dicen que la gravedad no es una fuerza, ¿no? Eso es la cosa tan nueva que trae Einstein. Oh, la gravedad no es una fuerza. Para Newton no es una fuerza, para Einstein no. De momento el hombre descubrió que no era una fuerza. Y eso a mí me cansa en los lugares comunes, y la repetición, como cuando una cosa se repite, por mucho sentido que tenga, pierde sentido. Y si en algún momento fue alguna idea profunda, ya no lo es. Ya es hasta ridículo. Repetir esto como si fuera un oráculo, fuera la gran verdad, ¿no? La gravedad no es una fuerza. Así se llama el vídeo que yo voy a comentar, al cual me voy a referir, ¿no? en el próximo vídeo mío. Entonces, ¿qué pasa con esto? Fíjense bien, otra proposición. La masa curva el espacio-tiempo. Esta es la única que tiene cierto sentido y cierta realidad detrás de todo este andamiaje de cosas que se han inventado aquí para fundamentar que la gravedad no es una fuerza. Lo cierto es que quien curva el espacio-tiempo, de existir tal cosa que para mí no existe, pero suponiendo
que tal constructo geométrico llamado espacio-tiempo, eso exista como algo independiente del movimiento y de la materia, que me parece absurdo pensar en esos términos y ser físico, ¿verdad? Pensar que existe el movimiento y además de él también existe el espacio y el tiempo y además la materia. Esas cosas, la verdad es que, por Dios, con el respeto que se merecen todos los grandes físicos que se han dedicado a esto, pero coño, vamos a tratar de ser consecuentes, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto de sinsentido, el que puede tener más sentido, específicamente en este punto que estoy hablando, es el hecho de que la masa curva el espacio-tiempo, porque todo lo demás es un rollo. Miren, la pregunta que se sigue aquí, ¿es esa curvatura la gravedad? Es lo que hay que preguntarse, porque lo único que tenemos con sentido es que la masa curva el espacio-tiempo. A partir de ahí, la idea es que la gravedad no es una fuerza. La pregunta que sigue ¿es esa curvatura la gravedad? Puesto que la gravedad para la física, para la teoría general de la relatividad no existe. Es una teoría de la gravitación sin gravitación. Pues no. Tal parece que sí, que esa curvatura es la gravedad misma. Pues de inmediatamente lo que parece es que no. Decimos que no. Esa curvatura, a su vez, produce la aceleración. Fíjense. Entonces, también vale la inversa. Pero vamos a ver un momento aquí. Esa curvatura a su vez produce la aceleración y ya que aceleración se iguala a la gravedad en la teoría general de la relatividad, resulta que la curvatura es la gravedad. Pero no habíamos dicho que no era la gravedad, sino que la curvatura producía la gravedad. Bueno, ahora la curvatura es la gravedad porque se iguala a la aceleración. No la produce, es la gravedad. Esto hay que aclararlo, señores. Entonces vendrán físicos a aclarar esto, pero como quiera que sea, sin sentido permanece, ¿verdad? La pregunta ahora es esta: ¿por qué es posible? ¿Qué es lo que hace posible igualar la aceleración a la gravedad? ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que nos permite a nosotros hacer esa igualación? ¿Qué cosa es, concretamente? Pues mi respuesta es la ausencia de masa. He leído, he buscado. Recuerden que yo le he dedicado tiempo a esto y nunca he encontrado una respuesta que tenga sentido, porque sí, se iguala la gravedad, pero punto. Ya, se iguala porque se iguala. La aceleración y la gravedad, ¿ya? Pero eso no es una respuesta. La respuesta es, a mi modo de ver, que lo que hace posible esa igualación es la ausencia de masa. En ninguno de los dos casos hay presencia de masa, ni en la aceleración ni en la gravedad. Y si no hay masa, no hay curvatura del espacio-tiempo, por principio. Entonces, consecuentemente, hay que buscar otras explicaciones para la relatividad general, señores. Entonces vamos a llevar todas estas cosas, estas frases sin sentido que parecen tener mucho sentido en la física. Vamos a llevarla a un ejemplo. La caída libre, que en fondo es lo que explica todo esto y lo que está detrás de esto. Vamos a la caída libre desde el punto de vista clásico. Y yo le titulo este vídeo a la física al revés, porque realmente la estoy mirando desde otro punto de vista, al revés todo, ¿no? Y entonces, aquí en el caso de la caída libre, ¿verdad? En los marcos de la física clásica, yo me pregunto, ¿por qué cuerpos, como se pregunta todo el mundo, por qué cuerpos de diferentes pesos, y entiéndase masa también, caen con la misma aceleración? No, la aceleración sí es válida en el mundo newtoniano, ¿verdad? Y también la gravedad es una fuerza. No para Einstein. Einstein lo convirtió en una cosa geométrica, en una curvatura. Pero bueno. ¿Cómo explicar esto? Porque es que, señores, el tema de la caída libre, todo el mundo lo sabe, se repite, hay vídeos, hay películas, hay de cuántas cosas hay. Pero nadie lo entiende. Nadie te lo ha explicado. ¿Por qué cuerpos de distintos pesos caen con la misma aceleración? Lo que dan no son explicaciones, son evasiones. Entonces, yo aquí vuelvo a mis principios de partida, que son algunas cosas al revés de como la gente lo ve. Ya se lo he dicho desde el primer momento del vídeo. Entiendan ustedes que un cuerpo va en caída libre. Cuando el cuerpo empieza su movimiento es un cuerpo. Cuando el cuerpo choca con la tierra, es un cuerpo. Pero durante la caída, dado que el cuerpo se está moviendo, el cuerpo se desmaterializa. Una vez más, no hay masa, no hay peso. Esa es la razón. Pero no podemos desvincular un dato científico del marco interpretativo y el contexto hermenéutico en que tenemos que situar ese hecho.
¿Ok? Sí, no hay masa, no hay peso durante la caída, no hay peso. Pero ¿cuál es el porqué? ¿Dónde está? ¿Dónde está el porqué de que no hay peso? ¿Verdad? Y sencillamente, no hay nada que pese ahí porque eso se ha desmaterializado, se ha desgeometrizado, se ha descorporeizado, vamos a decirle así. Entonces, vean mis vídeos para que vean la explicación de esto, qué sucede entre un punto y otro, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que al principio, para que entiendas lo que es la caída libre, al principio tenemos un cuerpo material, ¿verdad? Con masa, con peso. Durante la caída lo que tenemos es energía-tiempo. El cuerpo va a esa dimensión de energía-tiempo, pasa a esa dimensión. No está en ningún lugar. No hay materialidad alguna ahí, aunque usted lo vea como la luna de Einstein. ¿Ya me entienden? Vayan a la luna de Einstein de nuevo. Usted lo está viendo caer, pero no está en ningún lugar. No, está desmaterializado, ¿verdad? Ese cuerpo se ha convertido en energía, si quieren verlo así. Y cuando choca, ese choque, esa colisión, como he demostrado ya en mis vídeos también, es el origen de la masa. La masa es el principio del reposo. Ese cuerpo al principio, antes de soltarlo, está en reposo y tiene masa. Luego se desmaterializa, se deslocaliza. No está espacialmente localizado en ningún lugar determinado. Hay indeterminación. ¿Dónde está la determinación? Cuando choque en la Tierra. Cuando choque en la Tierra tendrán masa, pero también tendrán reposo. Y eso, fíjense la coherencia. Así he explicado yo el experimento cuántico de la doble rendija. Movilizando toda una serie de situaciones que no son de la física. Y todo se entiende perfectamente. Vayan a mi vídeo que se llama... A ver si recuerdo cómo se... Está un poquito más denso y más largo, pero porque necesitaba explicar una cosa que es clave en la física. El que entiende el experimento cuántico de la doble rendija lo entiende todo. Y el vídeo se llama ¿Por qué no se entiende el experimento cuántico de la doble rendija? Así se titula el vídeo. ¿Por qué no se entiende el experimento cuántico de la doble rendija? Vayan al vídeo para que todas estas cosas que yo solamente menciono, tengo vídeos enteros de cada punto de esto, ¿verdad? Entonces ya entendieron cómo es la cosa, ¿no? En la caída libre, en la física clásica. Cuerpo, materialidad, reposo, energía, ¿verdad? Tiempo. No hay localización, no hay materialidad, no hay masa, no hay peso, no hay nada. Solo energía, tiempo, ¿verdad? Cuando choca, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos reposo, dada la colisión, y tenemos masa, ¿verdad? Por lo tanto, no importa el peso que tenga el cuerpo, caen a la misma vez, tocan la Tierra a la misma vez, sencillamente porque vienen de un proceso de desmaterialización donde no existen en el sentido corpuscular, ¿verdad? Piensen en la mecánica cuántica. Es el origen de la masa. Entonces, no se puede medir eso como si fuera una bola cayendo que en cada momento determinado se encuentre en un punto del espacio como una trayectoria dinámica. No, erróneo. Esa trayectoria mató a Galileo, ¿verdad? No entendió lo que él mismo estaba mostrando allí. Entonces, ese cuerpo se materializa, adquiere masa, ¿verdad? Toda vez que hay una colisión con la Tierra. Durante el movimiento ha estado indeterminado. Así que él va a devenir en un sólido solamente a través de esa colisión, que es cuando adquiere masa, ¿no? Obviamente. Eso es lo que pasa ahí. Vamos a ver en el caso de Einstein. Si no lo entiende así, no lo va a entender. A ver, la caída libre para la física relativista. Deja ver, creo que aquí yo les comenté ya, recuerden. Vamos a volver aquí. ¿Cuál es la diferencia entre un Einstein en caída libre y un Einstein en el espacio exterior, desplazándose en una nave a velocidad constante? Bueno, para el físico ninguna, son situaciones equivalentes, toda vez que ambas situaciones son indiferenciables de un marco de referencia inercial, que a su vez está en reposo, agrego yo, ¿no? Sabemos que se mueven con aceleración solo cuando impacta uno en el suelo o contra un planeta o asteroide el otro. Fíjense que aquí no hay explicación ninguna. Sabemos que se mueve con la aceleración cuando impacta en el suelo, pero ¿cuál es la explicación? Yo se las di, ¿ok? Se las acabo de dar. Y sin embargo aquí en los marcos del pensamiento relativista esto es un problema mayor. Lo que se genera con este ejemplo, pues con esta explicación, puesto que ahora algo que se mueve sin aceleración, incluso algo en reposo, podría colisionar con un objeto de superficie que no se mueve a su encuentro siquiera, como les había dicho.
Es cierto que para un observador externo la nave se mueve con aceleración y nos resulta extraño que pueda colisionar con otra cosa. La pregunta que se hace un físico es, ¿en qué momento, y aquí estamos ya, el sistema de referencia del astronauta cambia de inercial a no inercial? La respuesta que se da a esta pregunta es, el sistema de referencia es inercial hasta el momento en que se estrelle con el planeta. Por lo tanto, lo que tenemos es una ausencia de respuesta. Eso es lo que queremos saber es justamente, ¿no? ¿Por qué cuando se estrella con el planeta? Pero ¿por qué precisamente ahí se produce el cambio, ¿no? ¿En qué momento el marco de referencia del astronauta cambia de inercial a no inercial? Sencillamente no hay respuesta. Hay la constatación de un hecho tan raro que no lo entienden, ¿no? Cuando choca con la Tierra, el terrestre, y cuando el astronauta choca con otro planeta. Miren ustedes qué cosa tan loca, ¿no? Entonces, la clave de estos señores, y con esto le termino el vídeo, es la colisión, ¿ok? Que es el origen de la masa. Tengo un vídeo dedicado a eso nada más. La clave es la colisión. Fíjense que en ambos casos lo que sucede es que chocan uno con la Tierra. ¿Qué es lo que choca? Algo que no tiene materialidad ninguna, que adquiere esa masa en el momento de la colisión. Porque si bien la masa es el principio de reposo, también se origina de la interacción, de la colisión, ¿ok? Entonces, son situaciones iguales, fíjense, situaciones iguales. La de la física clásica y la de la física relativista, y la respuesta tiene que ser una para las dos, ¿verdad? Así es que podemos decir, como dije ya, la clave es la colisión, que es el origen de la masa. Podemos decirle a Einstein, lo siento, o lo sentimos si se quieren sumar, la luna no está ahí, incluso cuando la miras. Incluso cuando la miras. Lo que le hace estar ahí, como en el caso de la caída libre, ¿qué va a ser? Va a ser la colisión. Va a ser el reposo. Estar ahí, estar es estar en reposo. Es así. Estar en un lugar determinado es estar en reposo. Esto está fundamentado por Hegel y por Henri Bergson. Esta última posición que le di. Entonces, aquí los dejo. Nos vemos en un próximo vídeo que va a ser la continuación de este. En cierto modo, puesto que vamos a estar hablando de por qué la gravedad no es una fuerza. Ya ustedes están preparados. Esto solamente era una introducción. ¿Qué pasa ahí? Y hay otra paradoja que vamos a tener que resolver en ese próximo vídeo. Muy interesante. Y ya veremos si tenemos respuesta para esa paradoja o no. Obviamente le adelanto que sí. Alguna le voy a dar. ¿Ok? Bueno, nos vemos en un próximo vídeo. Y por favor, pues si les sirvió de algo, dejen un like por ahí, compartan el vídeo o suscríbanse al canal el que no se ha suscrito. Nos vemos.